Muy buenos días, queridos oyentes de Espacio Radio. Estamos con otra Historias de Cancha. Hoy, gracias a la amable atención, como siempre, de Jonathan Levián en los controles, con la compañía de mi amigo y co-conductor Pablo Punturiero, antes del programa Tumbalatas, que después hace Yasmín juntamente con el mismo Jonathan Levián, y después del programa que siempre el director Calamar, que está en las finales de la Copa de la AFA, Raúl Lurati, que va a ir seguramente a ver el partido a Santiago del Estero, a quien le deseamos todos los éxitos que quiera tener. Estamos haciendo este programa de historias de cancha con un gran arquero de la década del 60, del 70 y del 80. Brilló en varios equipos y me refiero a Jorge Traverso, un arquerito que empezó en Sacachispas, como tantos otros grandes arqueros, Herrea, Poletti y varios más, y luego debutó en Primera División a muy temprana edad en Chacarita Junior. Jugó en el seleccionado juvenil de Winnipeg en Canadá en 1967 en los Panamericanos, conjuntamente con un equipo que formaba Traverso, Dominici y Dorado, Gómez, Sótola y Martínez, Ponce, Vicente, Toublán, Salde y García Cambón. Un gran equipo que fue el que nos representó a la Argentina en esa instancia de Panamericanos. Después de Chacarita Junior pasó a Newell's Old Boys de Rosario, perdón, primero en Quilmes y luego en Newell's Old Boys de Rosario, después en el Club Atlético Lanús, después estuvo con gran éxito en San Martín de Tucumán. Este prolífero muchacho se fue a jugar en la zona de Fortaleza de Brasil, volvió para alistarse en Nueva Chicago, que estuvo desde 1978 hasta 1983, campeón de Primera B con Nueva Chicago y jugando en la Primera División con este equipo, y luego pasó al club grande que perteneció, que fue a Racing en la B, en la Primera B, cuando ya Racing estaba descendido, con quien logró el ascenso en 1985, y él jugó 1984 y el mismísimo 85. Esta es la carrera un tanto fabulosa de este muchacho que defendió la valla de tantos equipos y que hoy nos cuenta su historia futbolística en este amable reportaje que tuvo para Historias de Cancha. Estoy con Jorge Traverso, un arquero de 3 décadas, de la década del 60, de la década del 70 y de la década del 80, que él ahora nos cuenta sus comienzos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Empecé en Sacachispas. Mirá vos. Igualmente hubo un equipo antes que en esa época era de barrio y ahora está en una categoría, creo que en la C, en Atlas, que la tenía Puga. Era acá en Dorrego y Honduras, por ahí estaba, claro. Atrás de la cancha de Fénix había 2 o 3 canchas que había unos partidos bárbaros, pelada de tierra. Y bueno, empecé ahí y de ahí me vieron y me llevaron a Sacachispa. Fíjate que en Sacachispa también empezaron Herrea y Poletti. Sí, era como una fábrica de arqueros. Estaba Herrea, Poletti, estaba Pesano, había uno antes, que no me acuerdo ahora, que jugó en Racing. Negri. Negri. No, pero no fue muy conocido. Después estuvo Kobeliski, otro que jugó en la B. Bueno, tuve yo, qué sé yo, 4, 5, 6 arqueros. Muy pibitos. Sí, pero ahí estaba el Gallego Rama, que era un suicida. A mí me puso en la reserva y yo tenía, ¿estás grabando? Sí, me puso en la reserva y yo tenía 12, 13 años, me hicieron 6 goles el primer día que jugué en la cancha de Talleres de Remedios de Escalada. Y así me fui haciendo, o sea, yo tenía
16 años y tenía como si fuera una experiencia de 20. Porque yo debuté después en Chacarita, que tenía 16. ¿En la primera? En primera división, sí. Bueno, después de Sacachipa fui a Chacarita. Sí, sí. Estaba Duccini y bueno, y jugué en tercera, cuarta, sexta, cuarta, tercera, me alternaban de acuerdo con quién jugábamos. A veces Estudiantes tenía unas buenas divisiones inferiores y cuando jugábamos contra Estudiantes, que estaba el Flaco Poletti y tal, armaban como un seleccionado de quinta, sexta y cuarta para poder ganarle en tercera. Y bueno, jugué en tercera y un día fuimos a jugar a Rosario porque la reserva no jugaba, jugaba la tercera previo, la reserva jugaba los jueves. Entonces fuimos a Rosario y jugó la tercera antes del partido de primera y me vio Pisuti y me dijo en el vestuario, pibe, usted de la semana empieza a entrenar con nosotros. Y ahí empecé a entrenar con la primera y bueno, y después debuté rápido, tenía 16 años, creo que era el arquero más joven que había debutado en esa época. Después apareció Biasuto, bueno, después vino Islas, pero yo fui uno de los más jóvenes que jugó en primera, ¿no? Y bueno, sí, con la época de, qué sé yo, Blanco, Ferro, Roldán, Sanguinetti, Confesor. ¿El arquero era Cordero? El arquero era Cordero, sí, un buen arquero. Bueno, ahí empecé. La verdad que eran unos muchachos grandes, pero la verdad que me sentí muy protegido, muy cuidado, me apreciaban mucho. Igual me mandaban a buscar el agua caliente, me tenían de chepibe, pero me querían mucho. Sí, y me querían mucho, la verdad, y me ayudaron mucho. Y bueno, después ahí jugué 3 años en primera, en Chacarita. Ahí fuiste al juvenil. Fui a juvenil y fuimos a Canadá, claro, a Winnipeg, en los Panamericanos. Después estuve también en otras... Había tres muchachos de Chacarita. Estaba Vargas y estaba Varguita y García Cambó. Claro. Y después, bueno, también estuve en un seleccionado que hicieron menor de 22, que iba a Europa. Después Chacarita no me dejó ir porque venía de Canadá, de los Panamericanos, y dije, bueno, siempre ¿no? Ellos querían que yo jugara. Bueno, me perdí ese viaje, pero bueno, después de ahí, jugando Chacarita, me compró News All Boys. Pasaste a Newell's. Sí, estuve a punto de ir a Racing porque después Pisuti fue a Racing y Pisuti me pidió, pero Chacarita le pidió cualquier cosa, estupideces, le pidió a Ceja, a Vicente, le pidió, qué sé yo, jugadores importantes para Racing. Bueno, no se hizo, después estuvo Boca también, que Silvera me había pedido, era el técnico, Cacho Silveira. Porque Flaco Petrocelli era suplente tuyo. Claro, Flaco era una categoría más grande que yo, pero era suplente, sí. Me acuerdo del Flaco, buen pibe, claro que sí. Sí, muy charleta, pero bárbaro. Bueno, y después de ahí me fui ¿qué te digo? A Newell's. En Newell's no tuve un buen año, tampoco fue un año bueno del equipo. Y después me dijeron que me quería que me quede, pero yo la verdad que tenía problemas de viajar, me había casado y no me había ido bien y acá me querían Carmelo Faraón estaba en Quilmes y quería que viniera a Quilmes. Bueno, al final me vine y me fui a Quilmes. Y en Quilmes es una desgracia porque no se cobró nunca. Nunca cobraron. Nunca cobramos, un equipo lindo, con Carlito de las Avias, los hermanos sicilianos, qué sé yo, mucho Ventrón. Jorge Pérez, de Vélez. Había, claro, la Ginestra, Bertolotti, pero no había un mango. Entonces aparecíamos más en la televisión, en los diarios, haciendo huelga, todo, y bueno, ahí fue un año, y tuvimos medio año y se dispersó todo. Y cuando se dispersó el equipo, que fueron a jugar con la tercera, ahí apareció el Pato Filiol, que estaba en la tercera bueno. Y bueno, me fui a Mar del Plata, jugué en Kimberley, pues la pasé lindo. Buena experiencia, ese buen equipo. Muy buen equipo, Roberto Sábara, el técnico, Adolfo Pedernera, que en esa época agarró montones de pibes que se quedaron ahí de Quilmes. Manda saludos Juan Carlos Morales, que transmitía en esa época en Mar del Plata, con José Luis Poncico.
Sí, muchacho y bárbaro. les avisé que te iba a hacer una nota, dice, uy, mandale saludos a Sí, Teoderse que sí, estuvo sí, acá, que tengo. andaba fenómeno. Un equipo bárbaro. Sí, Fortunato y Cadevila, Díez, claro. Sangorrín, Sí, Minore, sí. Chaldú, Mallego, Qué memoria que tenés, ¿eh? Valiente, Davino y Catalán. Un equipo bárbaro. Sí, anduvo bien. Bueno, ahí pasé un año lindo, bárbaro. Pero era un Ah, equipo, un club bárbaro también. Por lo menos se cobraba, ¿viste? Que era lo que yo buscaba, obvio. recuperarme un poco de tanto tiempo de no cobrar. Y bueno, ahí jugué y después de Kimberley Viniste a Lanús, un fui añito. pero fui a San Martín de Tucumán. En San Martín de Tucumán me fue muy bien, me compraron el pase, estuve 3 años en Tucumán, 3 con los años. chicos, con mi señora, la que la pasaron bárbaro, un equipo bárbaro, tiene una multitud, tiene una hinchada La espectacular. Ciudadela. Claro, bueno, ahí fui capitán, fui referente, casi siempre me tocó ser capitán y referente, pero bueno, ahí me fue muy bien, hice amigos, muchos amigos, y bueno, jugué 3 años. Y después, bueno, de Lanús fui a San Martín. San Martín, después me fui a Brasil Ah, lo que me contabas en off, que y claro, estuviste un tiempo sí, ahí, pero estuve no 8 meses más o menos en Fortaleza, allá en el nordeste. Linda experiencia también. Y, y bueno, que uno descubre más o menos el sentir de los jugadores brasileños, son muy temerosos antes de los partidos. Yo a veces me quedaba extrañado, decía, pero no van a la guerra, van a jugar un partido. mirá vos. No, rezan, se arrodillan, prenden velas, una cosa. Pero bueno, después Menos cuando, mal, menos sí, mal, porque si claro, fueran, si tuvieran el claro. No, ímpetu pero después nuestro cuando con lo que entran juegan, y le hacen de entrada, le sale bien, te meten un gol y se tranquilizan, ahí después te pintan la cara. Pero de entrada es como, bueno, experiencias. sí, claro. Y después vine y me contactó Marquito Conigliaro, Ah, mira, que era el técnico de Chicago, y me dice que y yo ya no quería jugar, porque digo, no, yo a la B, en esa época no había Nacional B, claro, era estás en B. la B. Dije, no, a la B no quiero jugar, le decía. Entonces me dice, no, pero este equipo, y la verdad, bueno, me convencieron, fui, hablé con los dirigentes, le pedí una plata más o menos interesante, me la dieron, y bueno, arranqué en Chicago. Y la verdad que Marco Conigliaro fue hizo una bisagra, lo profesionalizó al El club. equipo, al club. Sí. Y empezaron a traer ropa de Adidas, porque él jugaba en el equipo de las estrellas de Adidas, tenía contacto. Nos vistieron todo, empezó a hacer pretemporadas en Miramar, en Mar de Ajó. Bueno, empezó a hacer cosas semiprofesionales, o casi profesionales en esa época. Y Y, salieron campeón. y ahí cambió, claro. Él dejó después la base. Ese año no salimos, pero bueno, después tuvimos un equipo bárbaro también Con Pipo Ferreiro, ¿no? con Pipo y salimos campeón con Pipo. Y después, bueno, Y después ya ascendieron. Chicago tuvo ya a otro nivel, ya se hizo más conocido, más como equipo, ya los jugadores le decían Chicago y decían, bueno, voy, sí, porque es un equipo que tiene una atracción así popularmente, es importante. Es un equipo, siempre digo, Chicago tiene muy, muy, muy grande la parte exterior, la parte de la hinchada, y después la parte dirigencial, y como institución es muy chiquita, no tiene hasta dirigentes a veces, son todos gente amiga, gente del barrio, le falta la visión así empresarial, ¿no? Bueno, que la tuvo cuando vino Tito Guerra, si no era todo muy a pulmón, era todo porque son hinchas y realmente lo sienten así. Bueno, ahora cambió un poco, pero le falta también ese cambio Por de. eso están, Por están eso ahí están y ahí no y llegan a nunca fue primera. claro. No llegan a consolidarse en primera. Tuvieron la oportunidad de comprar un predio ahí en General Paz y Richeri y lo perdieron y así. Nunca se animaron a dar el paso grande como Banfield, Lanús, pero es para. Chicago es un equipo grande, en realidad
es más grande que muchos grandes como que Argentino, Atlanta. No quiero dar nombre porque a No, no, veces seguro, pero es feo, pero tiene mucho y arraigo. después de muchos años tuviste la posibilidad de llegar a un grande, llegaste a Racing. Después me tocó Racing, lindos recuerdos, grandes amigos, me trataron muy bien. Y ahí supe un poco también lo que es jugar en un equipo grande, ¿no? O sea, la plata, cuando uno cobra, la gente, vas a jugar al sur y se llena el estadio, Claro. vas a jugar y después no te dejan comer en el restaurante, no te dejan estar bien en el hotel. Es un equipo grande, que para el ego del jugador a veces es lindo, a veces después te cansa eso, cuando es demasiado, porque querés vivir sin desconocido, como decía Maradona. Yo no puedo ir a tomar un helado con mis hijas. Claro, lógicamente. Pero en cierto momento Y una como etapa dura de Racing, una que quería etapa dura, ascender y no claro. Bueno, pudo. ahí estuve 2 años, me fue bien, y ascendimos también con También, Racing. claro, claro. Unos muchachos bárbaros, unos dirigentes que quedaron ahora, que nos hacen reuniones, Bueno, la verdad que es un club, tengo buenos recuerdos de Lanús, de Racing, pero bueno, a veces el corazoncito lo tenés, yo lo tengo con Chacarita, con Chicago, con San Martín de Tucumán. O sea, yo cuando te sentís eh, como identificado por el club, a mí siempre me tocaron clubes bravos, San Martín es bravo, Chacarita es bravo, Chicago bravo, bravísimo, Racing es Bueno, te bravo. adaptabas ahí al medio. Sí, pareciera que Estamos hechos para necesitaba la eso. adrenalina de atrás. Me parece que, pues yo me analizo y digo, pero qué cosa, ¿no? Pero bueno, es el destino de cada uno. Me tocó eso, no reniego, lo que hice, lo que pude hacer. Porque a veces uno dice, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro, que hubiese llegado. Pero bueno, no sería yo soy así y bueno, y a veces. Y hoy por hoy, que está conformada tu familia. Sí, tengo 3 hijos, 2 varones y una nena, y mi señora, todo normal. Claro. Tengo el negocio, pero no, o sea, tengo que seguir trabajando, pero ¿Seguís ligado al fútbol de algún modo? ahora no, porque también a veces no se cobra, tengo que abandonar el negocio. O sea, si yo no tuviese este negocio que me ata en cierta forma, yo creo que estaría haciendo algo, estaría o dirigiendo en Bolivia o ligado siempre a algo del fútbol. Pero este negocio me da la tranquilidad de, qué sé yo, de comer bien, de ir al club que voy a Geva, juego al tenis. Tengo una vida dentro de todo relacionada Sí, yo con te veo clubes. físicamente, está como para jugar. Está Sí, para no, jugar. me siento bien, me cuido, como bien. O sea, Seguís siendo un deportista en este sí, yo sentido. creo que no lo voy a perder. Aparte, yo cuando a veces no puedo salir a correr, me fastidio. Yo voy en el auto por Palermo y a veces me ando un insulto, ¿no? Y mi señora me dice, ¿qué te pasa? Digo, no, mirá estos cómo corren, qué bárbaro. O sea, los envidio a la gente que Quisiera puede, tener esa edad. sí, o por lo menos la posibilidad de poder hacer cosas, ¿no? Yo soy grande, ya soy un señor de edad madura, diríamos, para no decir un viejo, pero bien, bien, después me gusta el tango, bailo tango y voy a bailar tango. Y entonces esas cosas es como una caricia que me agarró de mis nietos, tengo 2 nietas. Mi nieta, el tango, el tenis, o sea, como que me hicieron no olvidar el fútbol, porque No te eso no olvidas puedo, nunca más. No te exactamente. olvidas nunca. Y Vas a siempre, ser un jugador de fútbol para toda la sí, vida. yo creo que sí. Y la verdad que Eso lo hasta de decía técnico también es difícil, porque los hasta el cortos, flaco Menotti, decía que él puede ser cualquier cosa, pero seguía siendo un jugador de sí, fútbol. exactamente. Y pienso como un jugador de fútbol. Tiene muchas cosas lindas, que ahora, por ejemplo, son más lindas que feas, porque en el fútbol a veces Sí, hay te trata ingratitudes, mal, hay hay ingratitudes. ingratitud, muchas Y el ingratitudes. puesto tuyo era ingrato.
Pero, por supuesto, es impresionante. Pero después ahora te abre como puerta, ¿viste? Voy al médico y me dice, usted de asociación de técnicos de fútbol, usted de fútbol, y chao, ahí tengo 10 minutos hablando, soy Tal hincha de cual. Racing, soy hincha de esto, me acuerdo. Te abre puertas a veces para lograr cosas, pero más que nada es lindo porque sentís la gratificación. Yo, por ejemplo, a veces pasan taxis que son hincha de Racing, hincha de Chicago. Y te Dicen, reconoce. Jorge, gracias por todo. Y eso a uno Una caricia. le da Una caricia. exacto, uno dice, es un agradecimiento que la gente tiene con uno porque tuve la suerte de lograr algunas cosas con algunos ciertos equipos. Yo a veces pienso, como dice la canción, ¿sale? Eh, hay muchachos que han jugado 8 o 10 años al fútbol y no tuvieron la suerte de salir campeón o lograr algo. Entonces no son como, no son tan recordados. Porque yo he Claro. tenido en Chicago compañeros que al otro año nosotros hemos salido campeón y ellos no, porque se fueron un año antes. Y están un tanto olvidados. Y están un tanto olvidados. La gente reconoce Sí, a sí. que le dejó. Salir campeón es una Es una cosa cosa que extraordinaria. el que juega no se da Claro. cuenta que tiene ganado el recuerdo de para siempre con esa gente, ¿no? Habla para todos nosotros Carlos Oriolo, arquero de Racing, Ferro, Atlanta y tantos equipos más. Buenos días a todos los oyentes, a través del gran amigo Jorge Martí, gran periodista. Voy a aprovechar a saludar a un excelente arquero y mejor persona, como se llama Jorge Traverso, el cual ahora demostró sus dotes en muchos equipos, sobre todo sobresalió altamente en Nueva Chicago, logrando ascensos, ¿no? Estuvo en Tucumán, en Racing, sobre todo en la selección juvenil, donde tuve la suerte de ser compañero. Pero bueno, es una excelente persona. Le mando un gran abrazo a través de Jorge Martí, lo reitero nuevamente, al señor Jorge Traverso, todo un señor mayúscula. Bueno, que la pasen bien y estoy a sus órdenes. Bueno, mi nombre es Héctor Toulán y es un gran placer poder comunicarme con un compañero de la selección juvenil del año 67 como Jorge Traverso. Después de tantos años de haber compartido esos momentos tan lindos a una edad tan joven como teníamos nosotros en ese momento. Así que es un placer poder brindar un pantallazo de lo que fue Jorge como arquero, ni hablar sus condiciones, pero como una persona excelente. La verdad que tuvimos un grupo muy bueno, una convivencia muy linda, a pesar que el resultado lamentablemente deportivo no fue el que nosotros hubiéramos deseado, pero bueno, el fútbol tiene esas cosas, pero valoro muchísimo la convivencia, los momentos que hemos vivido con un montón de compañeros que lamentablemente también han partido algunos al cielo. Y bueno, con Jorge creo que somos bastante, uno de los pocos unos cuantos que quedamos, pero por una cuestión de edad, bueno, pero el recuerdo es permanente y mi agradecimiento y un gran abrazo y un gran saludo para un muy buen tipo como Jorge Traverso. Y como siempre, o como casi siempre, hacemos al final una historia de cancha, algo que haya sucedido en algún partido, en algún club. En esta instancia nos vamos a referir a un personaje que también dirigió Chacarita Junior, que creo también lo dirigió a Jorge Traverso. Me refiero a Argentino Geronazo. En un momento dado que él estaba en Gimnasia Grima de La Plata, y llegó tarde, como media hora, el ratón Leonardi a un entrenamiento y le dice, a usted le voy a poner 30.000 pesos de multa. Y el ratón un poco dice, ¿a mí me va a poner 30.000 pesos de multa?
No, dice, no le voy a poner 30.000 pesos de multa, le voy a poner 60.000 pesos de multa. Y el ratón, un tanto jocoso y canchero, le dice, pero ¿cómo usted a mí me va a poner, me va a poner una multa? Y le dice, no, no te voy a poner una multa, te voy a cagar a trompadas. Ese era Argentino Geronazo, que de última no llegaron a las manos, ¿no? Pero de este modo se comportaba este notable director técnico que tenía un genio muy particular y una decencia también muy particular. En algún momento vino para dirigir a Argentino Junior, el dirigente que lo trajo lo convocó en un lugar, subieron al coche para ir para la sede, le dice, mire, lo primero que tenemos que hacer, usted tiene que se tiene que desprender de y este otro jugador. Dice, pare acá en la esquina. Dice, y déjeme porque a mí no me va a contratar para eso. Y me bajo porque si me quedo, usted cobra acá y no puede seguir camino. Argentino Geronazo, un crack de nuestro fútbol. Cortito y al pie.